Hay marcas que son identificadas no solo por la calidad de sus productos o servicios, sino además por otros elementos como su logotipo, eslogan o su nombre. Este último en ocasiones suele ser tan poderoso que una simple palabra puede impactarnos, a tal nivel que puede trascender idiomas y culturas. Hay algunos nombres muy famosos, como Coca-Cola, Nike, Amazon, Sabritas, por mencionar algunos. Sin embargo, es muy probable que desconozcas el origen o significado del nombre de estas marcas. Varias de ellas esconden elecciones no casuales o historias bastante curiosas. Así que hoy en De Curiosos te revela el verdadero significado de 10 marcas famosas que seguramente conoces, pero que no sabes el origen o significado de sus nombres. Así que no te despegues de la pantalla y ponte cómodo. Bienvenidos amigos a este nuevo video de Curiosos. Comenzamos. Starbucks es actualmente una de las compañías más importantes de todo el mundo. Es una cadena internacional de cafeterías que nació en Seattle, Estados Unidos, en el año de 1971. El nombre Starbucks le fue dado en honor a un personaje de la famosa novela Moby Dick. Los 3 fundadores de esta cadena fueron un profesor de inglés, un profesor de historia y un escritor. Y su afición por este clásico de la literatura los llevó a querer usar alguna referencia de la novela. Los fundadores tenían pensado usar el nombre del barco Pequod, pero finalmente se decidieron por usar el nombre de uno de los personajes, Frank Starbuck, el primer oficial a bordo. La influencia del mar, tanto en el nombre como en su logotipo, que por cierto, estoy seguro que no habías notado que es una sirena. Está también relacionada a la ciudad portuaria donde nació Starbucks. Volkswagen. El nombre Volkswagen se debe a que en Alemania, en los años 1930, surgió el proyecto de construir un automóvil que fuese accesible para un gran número de personas. Cuando Adolf Hitler se alzó con el poder, decidió poner en marcha un plan de fenómeno de la industria del automóvil, con el objetivo de relanzar sus fábricas y hacerlas más competitivas frente a las inglesas y a las francesas. De este modo, se lanzó un concurso a los empresarios para la concesión de la fabricación del denominado automóvil del pueblo. Sí, amigo curioso, Volkswagen significa en alemán el automóvil del pueblo. Y fue Ferdinand Porsche el encargado de llevar a cabo el proyecto cuyo fin era construir un vehículo sencillo y barato que pudiese estar al alcance de la mayoría de los alemanes. Coca-Cola. En 1885, el Dr. John Pemberton se inspiró en una bebida corsa vendida en Estados Unidos como remedio contra los dolores de cabeza. Era una mezcla de vino y de hojas de coca. Pemberton agregó nueces de cola para vender su producto bajo el nombre de Pemberton's French Wine Coca en Atlanta. Pero el mismo año, Atlanta limitó el consumo de alcohol y Pemberton eliminó el vino de su receta para poner agua con gas en su lugar y cambió el nombre de su nuevo producto por Coca-Cola. La Coca-Cola fue inventada en 1886 como un menjunje milagroso y estaba compuesto de agua carbonatada, azúcar, hojas de coca y nuez de cola. Su nombre, Coca-Cola, proviene de sus 2 ingredientes principales. Se empezó a vender en farmacias como un tónico revitalizante que combatía la fatiga, el dolor de cabeza y la depresión. En 1891, Asa Candler, un comerciante, compró la marca a John Pemberton y creó la empresa Coca-Cola Company, un nombre fácil de pronunciar en todo el mundo. Entonces, el éxito de la bebida refrescante llegó gracias a su código de colores rojo y blanco y su asociación con el Papá Noel a partir de 1931. Sabritas. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde surgió el nombre Sabritas o por qué se llama así? Pues no lo vas a creer. Sabritas fue fundada en la Ciudad de México
por Pedro Marcos Noriega, y desde ese entonces no has podido comer solo una. Pero, ¿te has preguntado por qué la versión de Frito-Lay mexicana se llama Sabritas? Cuando Pepsi y Frito-Lay se fusionaron para crear PepsiCo, decidieron incursionar en el mercado mexicano de botanas, por lo que vieron factible adquirir la compañía mexicana Frituras y Productos Selectos, que para 1966 ya tenía el nombre de Sabritas. Dado el mercado mexicano, decidieron conservar el nombre en sustitución de las papas Lay's. En su página oficial se explica que dicho nombre, Sabritas, es la contracción de las palabras sabrosas y fritas. Pepsi Cola. El segundo refresco más conocido en el mundo nació en el año de 1898, New Bern, en Carolina del Norte. La bebida fue elaborada por un químico farmacéutico llamado Caleb Bradham. En ese entonces, esta bebida era conocida como bebida de Brad. Las primeras franquicias de Pepsi Cola se establecieron en el estado de Charlotte y Durham, en los Estados Unidos en 1905. Caleb Bradham le cambió el nombre a la bebida por Pepsi Cola, debido a la combinación de los ingredientes principales. Por ende, la fórmula se trataba de una mezcla de agua carbonatada, azúcar, pepsina y extracto de la nuez de cola proveniente de África y aceites extraños. Por cierto, dejen comentarles que la pepsina es una enzima animal que ayuda a la digestión y fue descubierta en 1836. ¿Ustedes qué bebida prefieren? ¿Coca-Cola o Pepsi Cola? Dejen sus comentarios. Apple. Siempre ha habido teorías sobre que el nombre de Apple proviene de la manzana de Newton o de la manzana envenenada por la que murió el matemático Alan Turing, padre de la computación. Sin embargo, según cuenta Steve Jobs en su biografía, él estaba siguiendo una de sus dietas de fruta y acababa de volver de un huerto de manzanos, y ahí se le ocurrió utilizar ese nombre, según cuenta él en su biografía. Le gustó porque sonaba divertido, enérgico y nada intimidante. También limaba las asperezas de la palabra computer. Amazon. Seguramente muchos han pensado en más de una ocasión cómo se le ocurrió al creador bautizar a su compañía con el nombre de Amazon. Lo más sorprendente es que este nombre no fue el elegido inicialmente por este visionario para su particular imperio. A mediados de los 90 siguió buscando hasta llegar a la letra A del diccionario, ya que en aquella época las listas de los sitios web estaban alfabetizadas y quería que empezara con esa letra. Fue entonces cuando leyó la palabra Amazon, Amazonas, el nombre del río más grande del mundo, y decidió que ese era el nombre perfecto, porque estaba construyendo la librería más grande de la Tierra. La nueva URL se registró el 1 de noviembre de 1994. Yahoo. La teoría más extendida afirma que el término Yahoo proviene del nombre de unos personajes del libro Los viajes de Gulliver, los Yahoos. La historia cuenta que en casa de David Filo, cofundador de Yahoo, el padre de este llamaba a David y a Jerry un par de Yahoos por su naturaleza inquieta, y estos deciden usar el nombre Yahoo para su portal. En el libro Los viajes de Gulliver, un Yahoo es una criatura salvaje, sucia y de costumbres desagradables que se parece demasiado al ser humano. Bimbo. La compañía panificadora tiene una curiosa historia sobre cómo surgió el nombre de la marca, pero además la palabra Bimbo cuenta con significados particulares en otros idiomas que te sorprenderán. En 1943, cuando apareció la idea de crear una empresa de panificación, los fundadores dieron una lista de propuestas para el nombre y ganó Bimbo. Se cuenta que surgió por la combinación del bingo, un popular juego de azar, y Bambi, la famosa película de Disney. Años después, los creadores de la compañía descubrieron que la palabra Bimbo tenía significados en otros idiomas,
relacionados con su propósito. En el italiano coloquial, a los niños, bambinos, se les dice bimbo. En húngaro, la palabra quiere decir capullo, y en China, el fonema para referirse al pan suena muy parecido a bimbo. ¡Qué curioso origen!, ¿no creen, amigos? Nike. Nike se estableció con este nombre en el año 1971. Antes, la empresa se hacía llamar Blue Ribbon Sports desde el año 68, cuando empezó sus operaciones en el mundo de la ropa deportiva. 3 años después, decidieron adoptar una nueva línea empezando por un cambio de nombre. El elegido fue Nike, en honor a una diosa griega. La leyenda cuenta que Nike, representada con una pequeña mujer con alas, solía presidir las competiciones atléticas y los eventos militares. Como has podido ver, los nombres en ocasiones suelen ser tan poderosos que una simple palabra puede impactarnos, a tal nivel que puede trascender idiomas y culturas, y estas marcas nos lo demuestran, pues cuando se pronuncia el nombre, tenemos muy claro de quiénes se tratan. ¿Qué te ha parecido este video? ¿Con qué marca te identificas más? Por favor, déjame tu comentario. Hasta aquí el video de hoy, amigo curioso, y si te gustó, no olvides darle like y compartirlo. Y que no se te olvide suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en otro video. ¡Adiós!